Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un programa concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. El protagonista de nuestro programa de hoy es Felipe Martínez Arango, profesor fundador de la Universidad de Oriente, historiador y arqueólogo destacado. Felipe Martínez Arango participó activamente en las luchas revolucionarias durante la República y fue fundador de la Universidad de Oriente en 1947. Su labor como profesor y director de extensión universitaria fue encomiable. Su obra como historiador incluye títulos como Próceres de Santiago de Cuba y Cronología crítica de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, esta última reeditada varias veces y considerada un clásico sobre el tema. Más allá de su formidable quehacer como profesor e historiador, Felipe Martínez Arango es reconocido nacional e internacionalmente como arqueólogo. Fue fundador de la sección de investigaciones arqueológicas y su museo anexo en la Universidad de Oriente, y autor de varios libros de arqueología aborigen, entre los que se destacan por su relevancia científica, Superposición cultural de Damajayabo y Los aborígenes de la cuenca de Santiago de Cuba, dos textos esenciales sobre la prehistoria de nuestra región. La labor historiográfica del profesor Felipe Martínez Arango y su labor al frente de extensión han sido investigadas por la profesora Luz Helena Cobos, a quien hemos invitado hoy a nuestro programa. La Universidad de Oriente fue fundada el 10 de octubre de 1947. Inmediatamente que se funda la Universidad de Oriente, el profesor e investigador Felipe Martínez Arango se incorpora a ella y es nombrado por el rector Felipe Salcine Morlote para dirigir el Departamento de Extensión y Relaciones Culturales de la Universidad de Oriente. Es decir, que inicia su labor de promotor, de divulgador de diversas actividades en la Universidad de Oriente. A partir de 1947 hace esta labor, pero ya en el año 48, en enero, el 27 de enero, lo vemos también a cargo de una velada solemne en honor al héroe nacional cubano. También entre las actividades que desarrolla Felipe Martínez Arango como director del Departamento de Extensión y Relaciones Culturales, bueno, pues están los cuadernos de extensión y relaciones culturales, cuadernos sobre diversos temas de figuras, de hechos, de acontecimientos, y también en este sentido le da mucha prioridad a la escuela de verano que recoge las actividades que se desarrollaban en esa escuela de verano por distinguidas personalidades del ámbito cubano y por supuesto regional. Otro aspecto importante es la labor de Felipe Martínez Arango como historiador. En este sentido, Martínez Arango deja una obra, y también debemos destacar, antes de entrar al análisis de sus obras, de que fue miembro de la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, y que también tenía a su cargo la creación de los Congresos Nacionales de Historia. En este sentido, Felipe Martínez Arango participa en el cuarto congreso en el año 1944 con el trabajo Próceres de Santiago de Cuba. Otra obra muy importante como historiador lo constituye sin lugar a dudas la obra Cronología crítica de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, presentada por Felipe Martínez Arango en el 7º Congreso efectuado
situado en el año 1947, donde Martínez Arango, a través de su cronología crítica, expresa de forma analítica los hechos y acontecimientos de una forma cronológica de los acontecimientos de la guerra que inicia en enero y termina con la firma del Tratado de París en diciembre de 1898. Santiago de Cuba es siempre como una vuelta a los orígenes. La continuidad histórica es una realidad viva y no algo artificial que se mantiene a través de monumentos y leyendas. La historia está viva en Santiago de Cuba. Bueno, lo más importante del trabajo de Felipe Martínez Arango, después del triunfo de la Revolución, fue la labor que realizó con la Escuela de Historia, principalmente en el trabajo arqueológico y los estudiantes que él formó para que lo ayudaran en este trabajo. Entre los años 60 y 70 encontramos la labor que realizó con Diletta Castellano, Abel Cabrera Carrión y María Nelsa Trincado. Este trabajo estuvo dedicado a realizar los estudios de los diferentes sitios arqueológicos de la zona oriental, principalmente de la zona de Maicí. Y bueno, en la década de los 90 y posteriormente en los 2000, encontramos un grupo de estudiantes del Grupo Científico de Arqueología, incluido el que les habla, y algunos estudiantes que están actualmente en la carrera de Historia, que se han dedicado a rescatar la memoria histórica de estos trabajos de campo de arqueología. Entre ellos tenemos una tesis de grado que es la biografía de Felipe Martínez Arango, y bueno, estamos trabajando también con la repercusión que tuvo este trabajo arqueológico para nuestra Escuela de Historia y para la arqueología como ciencia a nivel nacional. Felipe Martínez Arango y sus discípulos convirtieron a Santiago de Cuba y a la Universidad de Oriente en un centro de referencia nacional e internacional sobre los estudios de la prehistoria antillana. Hoy tenemos en nuestro programa a Juan Manuel Reyes Cardero, quien es un heredero, quizás uno de los principales herederos de esa tradición científica de Santiago de Cuba. Felipe Martínez Arango es una de las tres figuras cimeras de los estudios arqueológicos santiagueros. Si por una parte Fernando Boitel puede considerarse el pionero de la arqueología en nuestro territorio por su labor de investigación previa, y por otra parte también Francisco Prat Puig es el padre de la arqueología colonial santiaguera, debemos decir que Martínez Arango es el padre de la arqueología científica, porque legó a la Escuela de Historia todo un trabajo científico desarrollado desde los años 40 del siglo pasado hasta los años 80 de ese propio siglo. Hay importantes investigaciones que se desarrollan en este tiempo, sobre todo que marcan pautas no solamente para la región oriental, sino también para todo el país. Están los casos de su descubrimiento de Damasayao, que refrenda en un libro que titula Superposición Cultural en Damasayao. Esto sería un hito para la historia de Cuba en su etapa precolombina por varias razones. En primer lugar, por primera vez se muestra en Cuba una superposición cultural, es decir, la existencia de dos culturas diferentes, una preagroalfarera y otra agroalfarera, en un mismo espacio geográfico que por demás tiene la connotación de tener fechamientos que son los más tempranos para Cuba en ese momento. Los aborígenes de la cuenca de Santiago de Cuba es el último libro que escribe Martínez y lo termina en el año 1982, publicándose años más tarde. Es un libro importante en el sentido que se detalla el hábitat, el clima, los asentamientos y en el sentido del modo de vida general de los aborígenes que vivieron alrededor de la cuenca de Santiago de Cuba, sobre todo en las zonas costeras mayormente,
aunque él trabajó en otras obras, en otros asentamientos, por ejemplo, él tiene un libro de los registros arqueológicos del oriente cubano que tiene alrededor de más de 130 sitios trabajados. Es en este libro de los aborígenes de la cuenca de Santiago de Cuba donde detalla el acontecer de los aborígenes de una forma pormenorizada y científica de acuerdo a los estudios previos realizados. Hoy hemos rendido en nuestro programa un pequeño homenaje a Felipe Martínez Arango, profesor, historiador y arqueólogo destacado de nuestra ciudad. Es importante para las jóvenes generaciones de santiagueros conocer a esta figura extraordinaria de nuestro mundo académico e intelectual.